Muy buenos días, queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Bueno, les habla el hermano Nelson Almazán. Hoy vamos a hablar en esta primera parte, de los juicios para los falsos profetas y falsos maestros. Bueno, tenemos que entender, queridos hermanos, que uno de los mayores pecados son más bien los juicios doctrinales o los profetas o los falsos maestros que enseñan falsas doctrinas. Esto es muy importante entenderlo porque en este día, en este tiempo, hay muchas personas, muchos pastores que están enseñando otras cosas que no es del Señor. Y esto es muy importante entender, es muy importante señalar, es muy importante sobre todo, querido hermano, advertir que tú tienes que salir de ese lugar. Si tú estás yendo a una iglesia que te hablan de dinero, te hablan de prosperidad, te hablan todo menos salvación del alma, es muy importante tener mucho cuidado, y la palabra del Señor te dice que tú salgas de ese lugar. Vámonos a Apocalipsis 18, que lo vamos a ver. Ustedes me dirán en qué parte dice eso. Y eso es muy importante puntualizar. Y dice la palabra del Señor, caída de Babilonia. Después de esto vi a otro ángel descender. En el 4 dice específicamente: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Dios hace un llamado hoy a los suyos para que salgan de ese lugar, para que deshereden esas trampas mortales del sistema maligno. Estas iglesias que hablan de dinero, de prosperidad, son hijas de la gran ramera. Por eso muchas iglesias a nivel internacional que hablan de prosperidad, que usted tienen canales, tienen satélites, van a pedir ayuda, van a pedir dirección, no de la palabra del Señor. ¿Saben dónde van a pedir ayuda? ¿Saben dónde van a pedir protección? Dirección al Vaticano. Y eso es muy claro. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el año 96 después de Cristo, nos advertía que hay un juicio sobre una ciudad, sobre la ciudad del Vaticano. Y esto es muy importante puntualizar. Muchos católicos están desilusionados de lo que está pasando hoy en el Vaticano. Y vuelvo a repetir, aún Mel Gibson empezó a decir que muchos obispos, muchas personas de eminencia en la Iglesia Católica están siendo perseguidos porque quieren imponer un gnosticismo quieren imponer. Y lo ha dicho Mel Gibson claramente, tú lo puedes buscar, ¿no? Además ha señalado que el Concilio del Vaticano II, celebrado por el Papa Masón Juan XXIII, ha sido impuesto en la Iglesia Católica. Entonces, esto es muy importante entender. Estas iglesias que hablan de prosperidad, otras doctrinas, que ustedes ya me entenderán, son traídas, la fuente de donde sale es del Vaticano. Acuérdense que cuando Lutero, Zwinglio, Calvino, reformadores, han ido en contra de estas falsas doctrinas, pues el Vaticano ha ido en contra de ellos en una contrarreforma, pero promovida ¿por quién? Por jesuitas. Entonces es muy importante entender esto, que la mayoría, por ejemplo, un dato te doy, querido hermano, la teología de la liberación, sus fundadores son jesuitas, mezclando el marxismo con algunos versículos, ¿no? Entonces esto es muy importante entender. Los jesuitas estudian diferentes formas de ocultismo. Esto también yo lo voy a señalar, lo voy a denunciar, ¿no? Empiezan a practicar diferentes formas de ocultismo
Ellos son promotores de falsas doctrinas. Entonces, esto es muy importante entender. Muy importante entender. Debemos saber quiénes son los que están infiltrándose con falsas doctrinas en el cuerpo de Jesucristo. Satanás lo que quiere hacer que en el mismo cuerpo de Jesucristo exista anticristos. Por eso la palabra del Señor en Apocalipsis 18:4 te dice que salgas de la ramera y salgas de las hijas de la ramera. Y esto es muy importante entender. Muy importante entender. Me estoy basando, estoy hablando simbólicamente. Salgan de ellos. ¿Por qué deben salir de ellos? Porque estas iglesias están, por ejemplo, en juicio. El juicio de Dios está sobre estas hijas de la ramera, sobre estas iglesias que hablan todo menos salvación. Aquí en Bolivia, queridos hermanos, tienen canal de tele, tienen canal de radio, tienen muchas cosas, ¿no? ¿Todo esto para qué? Porque sabemos que el mismo Vaticano tiene poder. Y sabemos, por supuesto, que el Vaticano, en este sentido, el poder impone su verdad. ¿Cómo va a imponer su verdad? ¿Por medio de qué? De falsas doctrinas, imponiendo otro evangelio que no es del Señor. Y esto es muy importante. Esta forma de manipulación ha sido trabajada con los Illuminati, con el Vaticano, han sido promovidas, sobre todo con el señor Rockefeller, ¿no? Que hemos de alguna otra forma hablado de esto, como el señor Rockefeller, toda esta dinastía, ha empezado a poner mucho dinero en seminarios, en denominaciones. ¿Para qué? Para que exista una sola religión mundial. Es más, la dinastía Rockefeller se han hecho pasar por socialistas. Y esto es muy importante referirse. Muchas personas me preguntan, ¿el señor George Soros es el que maneja el mundo? Yo les digo, hasta cierto punto. Las personas que tienen mucho más poder, las dinastías que tienen mucho más poder que George Soros, son los Rothschild y los Rockefeller. Y hay que decirlo muy claro esto. Las deudas externas que deben todos los países en Latinoamérica a nivel mundial, ¿a dónde van? A los bancos centrales. Y además, ¿quiénes van cobrando estos dineros? Son la dinastía Rothschild. ¿Y quién maneja toda la religión mundial? ¿Quién ha promovido el ecumenismo? ¿Quién ha hecho todo esto? Los Rockefeller, que se hacía pasar por un pastor, por un creyente bautista, por si acaso. Entonces, los Rockefeller han financiado lo que es la teología de la liberación. Los que hablan de la pobreza y que Jesucristo estaba buscando ir en contra de un discurso ideológico, ha salido de esta dinastía Rockefeller. La finalidad, señores, la finalidad es que exista otro evangelio, otro anuncio. Entonces, en Bolivia, los Rockefeller están manejando, en el fondo, él está manejando todo lo que es las denominaciones. Es por eso que las denominaciones imponen una doctrina, ¿no? Tienen sus estatutos y hacen valer más sus estatutos que la palabra del Señor. Muy importante entender, las denominaciones, queridos hermanos, no son garantía para que se predique un evangelio verdadero. Esto hay que señalarlo. Hoy en día, estas denominaciones, muchas de ellas han sido infiltradas por los Rockefeller, han sido infiltradas por satanistas. Por eso tú no debes asombrarte cuando ahí van y se reúnen al Vaticano, se reúnen con el Papa actual, y el Papa besa estos hijos de la ramera van y besan la mano al Papa, y el Papa besa la mano a los Rockefeller. No tienes que asombrarte de eso. Pero el que está imponiendo este poder son los Rockefeller. Ellos están manejando las iglesias, las denominaciones. Pero el señor Rockefeller no puede manejar las iglesias que no tienen una denominación.
Entonces, para esto, ¿qué es lo que ha hecho el señor Rockefeller a nivel mundial? Promover leyes de libertades religiosas, entre comillas, libertades religiosas, donde este señor Rockefeller aún usa el Estado, ¿para qué? Para controlar las iglesias que no tienen denominaciones. Entonces, esto es muy importante, porque la ley 1161 impone el ecumenismo como algo oficial, y las iglesias que no se someten al ecumenismo, bueno, serán perseguidas, quitándole sus personerías jurídicas y otras. Pero hasta el momento muchos pastores, muchas iglesias ignoran esto, no lo saben, no saben lo que está pasando en este sentido. Entonces es por eso que lo quiero hacer público. Quiero denunciar hoy miércoles 20 de octubre, día de la Fundación de la Paz del 2021, que debemos tener mucho cuidado con esta ley 1161, porque las iglesias grandes de prosperidad, que ustedes ya saben, tienen su canal, tienen tele, tienen radio, ellos ya están controlados. Los que tienen sus denominaciones, ustedes me entienden, ellos ya están controlados por el ocultismo, ¿no? Porque el señor Rockefeller es ocultista. Él ha promovido el nuevo orden mundial, ha promovido la creación de Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas, saben ustedes que promueve una sola religión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en este tiempo nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros debemos predicar la palabra del Señor. Si en tu iglesia, por eso, ¿qué nos dice? O sea, a ver, me voy a dejar entender un poquito más. En este tiempo las denominaciones están siendo controladas por la dinastía Rockefeller, y los Rockefeller son Illuminati, y ustedes saben que son satanistas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Salgan de esos lugares donde no les predican la palabra del Señor. Esto es muy importante. Salgan. Miren las falsas doctrinas que promueven estos satanistas. Cuando nosotros empezamos a denunciar esto, te van a empezar a confundir, te van a decir: no, es que no tienes que juzgar al ungido, no tienes que juzgar al Hijo de Dios, y empiezan a decirte eso, que no, por supuesto no tienen ningún argumento bíblico. Por ejemplo, cuando se lo cuestionaba al Papa en ese tiempo, sobre todo en el tiempo de la Reforma, te decían: si tú cuestionas al Papa, estás yendo en contra de Dios. Si tú cuestionas al Vaticano, estás yendo en contra de Dios. Y eso metían a la gente. Hacían una dominación neurolingüística, lo llamo yo desde el punto de vista filosófico. Hacían eso. Pero la misma fórmula usan en estas iglesias de prosperidad. O sea, cada iglesia tiene su papa, el incuestionable. Nadie puede cuestionar, ¿no?, a su pastor local, a su pastor de esa iglesia, de esa denominación, ese pastor que habla de dinero, ¿no? Entonces, que promueve falsa doctrina. Entonces, si tú vas en contra de ese falso maestro, te empiezan a decir: no, estás yendo en contra de Dios. Es la misma fórmula que he usado en la Reforma, ¿no? Cuando Lutero, Zwingli y Calvino han empezado a ir en contra del Vaticano, les decían: no, estás yendo en contra de Dios. Y cuando Napoleón Bonaparte fue en contra de la Iglesia Católica, le dijeron anticristo. Entonces, es así como se maneja, ¿no? Entonces, a nosotros, por supuesto, a mi persona, por supuesto que me van a decir rebelde, anticristo, dogmático, todo, porque en el fondo se les está arruinando su negocio. Y esto es porque hoy en día estas iglesias son empresas, estas denominaciones son empresas, y eso el pueblo evangélico debe saber, debe ser consciente. Entonces la palabra del Señor nos dice claro, en Apocalipsis 18:4, cuando habla de la ramera, cuando habla de Babilonia, y tenemos que entender que Babilonia es la base, es la matriz del ocultismo. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Salgan de ahí, salid de ella.
en el fondo lo que promueve el Vaticano es ocultismo puro. Manejan un sistema esotérico. Solamente algunos iniciados saben que manejan ocultismo. Pero la gente, el pueblo, la plebe, por decirlo así, creen que están adorando a Jesucristo. Creen que están adorando a la Virgen María. Creen, pero en el fondo están adorando a otros dioses. Entonces, por eso es muy importante que en este tiempo nosotros como cristianos, como creyentes en Jesucristo, no debemos ser cobardes. Tenemos que señalar la verdad se debe decir a todo lugar, ¿no? Muchos católicos, curas, obispos, monseñores están desilusionados de lo que está pasando en el Vaticano. Por eso no te asombres cuando el Papa actual promueva otra clase de ideologías y no promueva el Evangelio del Señor. Porque aparte tiene una formación, el Papa actual tiene una formación, tiene una inclinación jesuita. Y a mucho cuidado con los jesuitas, porque los jesuitas es una organización ocultista y que además tiene una formación hasta paramilitar. Entonces esto es muy importante recalcar, es muy importante señalar. La palabra del Señor dice: oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Entonces esto es muy importante entender. Vámonos por favor a 2 Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 4. Esto es muy importante entender, es muy importante reflexionar, sobre todo en este mes que es el mes de la Reforma, ¿no? Lutero, cuando fue en contra del Vaticano, volvió a las Escrituras, entendió la palabra en el griego y sacó sus 95 tesis, que sería muy importante hablar qué es lo que pasó, qué es lo que hizo Lutero en este tiempo. Aún, estas iglesias luteranas, lamentablemente ahora son parte del ecumenismo, son parte del nuevo orden mundial, son parte del concilio de iglesias. Por ejemplo, igual otros reformadores, Zwinglio, Calvino, han empezado ya lo que ha pasado con ellos, sobre todo con Lutero, las iglesias luteranas se volvieron denominaciones y ahora están en esa parte del ecumenismo. Da mucha pena denunciarlo así, ¿no? Lutero, por supuesto que no quería en ningún sentido hacer eso, no lo quería hacer. Cuando escribe su libro, su comentario en Romanos, Lutero por supuesto que no quería señalar eso. Él hablaba y decía, Lutero, que solamente Jesucristo te salva. Entonces la doctrina sobre todo del Vaticano, ¿y por qué digo hago una separación Vaticano e Iglesia Católica? Porque muchas iglesias católicas están descontentas de lo que va a pasar en el Vaticano. Hoy en día, a partir del Vaticano, van a promover reformas. Lo digo claramente, el Vaticano está promoviendo reformas para la adoración a un solo hombre que va a ser el anticristo. Eso es muy claro. El Vaticano actualmente se está preparando para el nuevo orden mundial. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Es muy importante señalar, ¿no? Y esto es muy importante, además, denunciar. Entonces, volviendo a la palabra del Señor, 2 Pedro 2, del capítulo 1 al 4, dice la palabra del Señor, que es santa y pura, porque viene de mi Dios, que es santo y puro. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Lo vuelvo a repetir, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Palabra del Señor. Si tú eres cura y estás al servicio del Vaticano y crees en Jesucristo, sal igual de ahí. Deja tu indumentaria de cura, deja de celebrar la Eucaristía y ven y siga a Jesucristo. Yo te hago una invitación claramente. Y de repente yo estoy hablando de parte de muchos curas que están desilusionados de esto. Están desilusionados del Vaticano. Les enseñan más Friedrich Nietzsche, que ha escrito su libro El Anticristo en los seminarios aquí en Bolivia, que les enseñen la palabra del Señor. Es algo real. Primero se les enseña a los curas filosofía y posteriormente se les enseña teología. ¿O no es así, queridos hermanos? Hay una carencia, ustedes saben que es así. Otros curas van a ser cómodos, van a empezar a hacer sus eucaristías como si nada hubiera pasado. Pero los que realmente siguen a Jesucristo, que por supuesto que van a salir de ahí, van a negar el Vaticano y van a seguir a Jesucristo, porque el Evangelio debe ser predicado en persecución. Eso es algo muy claro que debemos entender. Entonces es una invitación a los cristianos que salgan de ahí, a los que el Señor los ha llamado, salgan de ahí, de denominaciones, de iglesias que hablan de prosperidad, iglesias que no les hablan de Jesucristo. Los mormones, por ejemplo, les predican otro evangelio, hablan de Joseph Smith. Las iglesias adventistas más hablan sobre el sábado que de Jesucristo. Salgan ahí, están siendo controlados. En la iglesia adventista, los mismos adventistas han denunciado, ellos mismos han denunciado que están celebrando relaciones con el Vaticano. Cuando la enseñanza adventista dice que el anticristo va a ser el Papa, ahora los vemos ahí al ladito. Muchos adventistas han denunciado esto, les han quitado los micrófonos, les han sacado de las denominaciones. Bueno, pero ellos han estado al lado de la verdad. La iglesia adventista es denominacional, los testigos de Jehová, los mormones y otros. Por ejemplo, los testigos de Jehová son financiados por los Rockefeller. Hay que decirlo así, claro. Estas denominaciones ya están controladas, salgan de ahí. Más iglesias de prosperidad, ¿no? Que ni tienen personalidad jurídica en Bolivia y que operan, ¿no? Así, operan hasta políticamente ellos. Salgan de ahí. Este es un tiempo en que la iglesia debe saber la verdad. Debe saber la verdad. A mí la verdad no me interesa que ellos me vean bien o mal. A mí me interesa lo que mi Señor Jesucristo dice, lo que dice su palabra. Y esto es muy importante entender. Salgan de ahí, ¿no? Por lo menos en los seminarios católicos enseñaran a los curas, por lo menos enseñarían a Tomás de Aquino. No enseñan Tomás de Aquino, enseñan Nietzsche en su bienio filosófico. Los primeros 2 años se enseña filosofía, lavado de cerebro filosófico lo llamo yo. Y después les enseñan teología. Después, ¿no? Algunas palabras en griego enseñan en los seminarios, pero se quedan hasta ahí. No profundizan la palabra del Señor. Es más, muchos curas ahí que están estudiando, se sienten futuros curas, están en la masonería. Entonces, la palabra del Señor es muy clara. Dice, falsos maestros, falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Entre el pueblo. La masonería se infiltra, señores. La masonería se infiltra entre el pueblo. Muchos pastores que dicen que siguen a Jesucristo siguen a Baphomet, siguen a Satanás. Es muy claro.
Por eso ellos promueven la destrucción por dentro de la iglesia. Yo les pregunto, ¿quiénes han firmado la ley 1161, la ley de libertades religiosas? ¿Saben qué? Denominaciones, iglesias de prosperidad, iglesias que tienen templos grandes. Ellos lo han hecho. Entonces, pero quiero decirte, querido hermano, que la iglesia del Señor en este tiempo es invisible. Se va a seguir predicando el evangelio. Muchas personas, si no soy yo, se van a levantar 10 mejores que yo y van a empezar a predicar el evangelio. La palabra del Señor es muy claro para este tiempo. Está justamente hablando de la maquinación de la masonería, de diferentes logias que trabajan con el Vaticano para destruir la iglesia por dentro. Dicen, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, como habrá tiempo futuro entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estas iglesias están en juicio. Por eso no te asombres que estas personas, estos pastores, muchos han muerto por enfermedades en este tiempo. Y decían, no, debe estar al lado del Señor. No están al lado del Señor, están en el infierno. ¿Y saben qué lugar? En el Tártaro están, en el abismo, ahí al lado de los peores demonios. Ahí donde tenían miedo ir los mismos demonios, ahí están esos falsos profetas, ahí están esos falsos maestros. Porque ese es el juicio, ese es su lugar por confundir a la gente. Esto es lo que hoy vamos a hablar. La primera parte el tema de hoy se llama juicio para los falsos profetas y falsos maestros, primera parte. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Saben por qué? Porque basta ya que muchos cristianos estén confundidos en esos lugares. Basta ya. ¿Saben dónde es su lugar? ¿Dónde les espera? No les espera el infierno, les espera el abismo, en el lugar más profundo. La palabra del Señor lo llama en el griego el tártaro. Ahí donde están los demonios de más grande peso, ahí donde aún tienen miedo ir los demonios, ahí es su lugar de los falsos profetas y falsos maestros. Es por eso que nosotros debemos predicar en este tiempo con temor y temblor. ¿No? Muy claro. ¿Qué hacen los falsos profetas? El diablo, sus hijos del diablo son los falsos profetas y falsos maestros. Y el diablo, ¿qué es lo que hace? Falsifica la verdad. Falsifica la verdad del diablo. ¿Y cómo promueve el diablo? ¿Cómo promueve esta predicación Satanás? Por medio de sus profetas y de sus maestros, porque estos falsos profetas y falsos maestros no siguen a Jesucristo, hablan de labios de Jesús, pero su enseñanza es pecaminosa, su enseñanza es destructiva, la finalidad es destruir de dentro de la iglesia, que la iglesia misma, ellos quieren destruir dentro de la iglesia, que se destruya dentro de la iglesia. Estos falsos maestros son los maestros de Satanás. Estos falsos profetas son los profetas de Satanás. Y esto es muy importante. Tú tienes que identificar eso, hermano. Tienes que saber identificar. Entonces, dice, Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer? El anticristo, el espíritu del anticristo, ¿qué quiere hacer? Como dice 1 Juan 2:18 y 1 Juan 4:1. Quiere ir en contra del evangelio, en contra del mensaje de salvación. Si no puede ir en contra del mensaje, va a tratar de tergiversarlo. Va a tratar de tergiversarlo. Y esto es muy importante entender. Va a tratar de tergiversarlo. Los falsos profetas y los falsos maestros son operadores de la falsificación de la verdad. Operan en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que produce
¿qué es lo que producen sus víctimas? Un engaño, una falsificación de la verdad. Nada es más perverso que afirmar que se habla en nombre de Dios para salvación de las almas, cuando en realidad se habla por incitación de Satanás para condenación de los oyentes. Muy claro. Vuelvo a repetir el concepto teológico. Nada es más perverso, nada es peor que afirmar que se habla en nombre de Dios para salvación de las almas, cuando en realidad se habla por incitación de Satanás para condenación de los oyentes. Es por eso que, como ellos dicen, yo hablo de parte de Dios, vengo de parte de Dios, soy representante de Dios, pero en el fondo son su padre Satanás, no hay nada más perverso que eso. Por eso su condenación y su juicio no es en el infierno, es en el abismo. Muy importante, muy importante. Entonces, ¿en qué versículos me estoy basando? Deuteronomio 13, 1 al 18, Deuteronomio 18, 20, Jeremías 23, Ezequiel 13, Mateo 7, 15, Romanos 16, 17, 2 Corintios 11, 13, 14, Gálatas 3, 1 al 2, 2 Timoteo 4, 3 al 4. Todos estos versículos señalan esto. Afirmar que se habla en nombre de Dios para salvación, cuando en realidad está su padre Satanás, además trae condenación a los que van a esas iglesias, es lo más perverso que puede hacer. Entre el pueblo, aquí por ejemplo, falsos profetas, en el griego se usa pseudoprofetas, y en el original dice, pero hubo también impostores, dice. ¿Qué es un impostor? Alguien que se hace pasar de algo que no es. En este tiempo muchos dicen soy pastor, pero no lo son. De repente su denominación, que está controlada por el señor Rockefeller, y su patrón de Rockefeller es Satanás, de repente su denominación será reconocido como pastor, pero ante los ojos de Dios no son reconocidos. Quieren un reconocimiento de la sociedad, eso es lo que buscan, pero no tienen un reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que la autoridad, quiero decirte que Dios Jesucristo, el amado Espíritu Santo, el Padre, pone pastores, evangelistas. Él pone, no pone una denominación, no lo pone el señor Rockefeller, no, ni siquiera el Estado, por si acaso. ¿Quién ha puesto por pastores? El amado Espíritu Santo. Hechos 20, 28. Entonces, ahí tú lo puedes buscar en Hechos 20, 28, dice eso. El amado Espíritu Santo ha puesto pastores, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante. Dice, entre el pueblo. ¿Qué es lo que dice? Satanás tratará de infiltrarse en grupos de creyentes con los engaños de los falsos maestros. Satanás, ¿qué está haciendo en este tiempo? Infiltrarse en grupos de creyentes con engaños de los falsos maestros, porque Satanás es padre de mentira. Juan 8:44. Juan 8:44. Entonces es muy importante entender esto. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es lo que señala? Los falsos profetas y falsos maestros hacen despliegue de sí mismos como pastores, se autodenominan pastores. Estoy diciendo que muchos de ellos sí lo reconocen como pastores, pero sus denominaciones, pero no lo reconoce Jesucristo. Por eso ese día le dirán a nuestro Señor, ¿acaso no echamos fuera demonios en tu nombre
y el Señor les dirá, no los conozco. ¿Por qué? Porque ellos no han sido, ante los ojos de Dios, no son pastores. Entonces esto es muy importante señalar. Los falsos maestros hacen despliegues de sí mismos como pastores, maestros y evangelistas cristianos. Judas capítulo 4, Judas tiene un capítulo. Judas capítulo 1, versículo 4 al 7. Judas capítulo 1, versículo 4 al 7. Usted ahí lo puede revisar. Entonces, los pseudoprofetas, los impostores, que también en el griego se llama pseudoprofetas, cuando se habla de los falsos profetas, cuando se habla de los falsos maestros se pone pseudodidascalos, pseudodidascalos en el griego significa propagadores de doctrinas erróneas cristianas. Muy importante, eso es en el original. Didascalos, pseudodidascalos, propagadores de doctrinas erróneas cristianas. Eso se entiende. Entonces, estas personas, estos falsos maestros y falsos profetas, llevan a la perdición, a la destrucción, llevan al mismo abismo. Por eso cuando se habla del abismo, dice que Apolión va a salir del abismo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, versículo 11 y versículo 16, dice la palabra del Señor muy claro que Apolión va a salir del abismo. Esta palabra Apolión se usa también aquí en el versículo para hablar de destrucción, y se usa la palabra en el griego apoleia, que significa perdición física y espiritual. ¿Qué es lo que el producto, qué es lo que trae fruto de estos falsos profetas y maestros? Apoleia, traen perdición física y espiritual. Esto es muy importante entender. Apoleia, perdición física y espiritual. Por ejemplo, cuando dice destrucción repentina en el capítulo 2, versículo 1, en el último dice, en la última palabra que habla destrucción repentina, habla polos, en el abundante. Esto es muy importante entender. Apoleia, perdición física y espiritual. ¿Qué traen estos falsos maestros y profetas? Traen destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos van a seguir estas disoluciones. En el griego mucho se usa la palabra en el griego polos, abundante, se traduce. En el inglés se usa la traducción long many. Dice, y muchos van a seguir. Dice, está profetizado, hermanos. Para mí, no es una garantía que tu iglesia sea la más grande de Bolivia. No es garantía que vas a ser salvo. No es garantía. Porque la palabra del Señor dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchas de estas iglesias son grandes y no es garantía que esa iglesia esté en la verdad. Porque dice, y muchos seguirán. Y es muy claro, estas iglesias que hablan de dinero, de prosperidad, va mucha gente engañada. Es muy importante entender. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, estos señores son promotores de cristianos hipócritas. Muy claro es. Porque les dicen, más adelante la palabra del Señor dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos cristianos, entre comillas, que van a estas iglesias, tienen una vida pecaminosa, tienen una mente cauterizada. Este mensaje generalmente para esta gente que tiene mente cauterizada, que más aman a su pastor, no es para ellos. Es para la gente que ama a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, de los cuales, de estos supuestos cristianos,
va a ser blasfemado el camino de verdad. Y este es un tiempo que estamos viviendo. De estas iglesias supuestamente cristianas son los más peleadores, son los más problemáticos. Hablan de Dios por labios, pero sus actitudes son otras. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero señalar? Hablan de Jesucristo, estos falsos profetas, estos cristianos que van ahí, muchos de ellos tienen sus células, son, aquí en Bolivia eso de células, el G12, muchos tienen sus células, son líderes de esas iglesias, pero hablan de Jesús, pero niegan el señorío soberano de Jesucristo. Niegan el señorío soberano de Jesucristo. Eso es lo que pasa. Por eso los llamo hipócritas, porque hablan de Jesús, pero niegan el señorío soberano de Jesucristo. Eso es específicamente lo que habla el versículo 4, dice, capítulo 2, versículo 2, perdón. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. Está hablando de cristianos hipócritas en este tiempo. Muy importante entender, hermano. Entonces, niegan el señorío soberano de Jesucristo, estos falsos cristianos. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Estas religiones falsas, porque la teología de la liberación, el ecumenismo, son religiones satánicas, tienen una cristología diferente, tienen una cristología errónea. Muy importante entender. A mí me dijeron, el primer comunista ha sido Jesucristo. Eso no es verdad. Yo les digo, no es verdad. Tienen una cristología errónea. Jesucristo, dicen, ha venido por el pobre, por el humilde, en contra, me hablan hasta de lucha de clases sociales. Eso no es verdad. Jesucristo vino a libertar a la humanidad del pecado. Mateo 1:21. Los pobres son los que no tienen el evangelio de Jesucristo. Mateo 11:5. Entonces, mucho cuidado que les digan, no, o Jesucristo tenía una ideología. Jesucristo no tenía ninguna ideología, ni capitalista, ni socialista, ni de centro, ni de nada. Jesucristo vino a salvar al mundo del pecado, punto. Muy importante entender esto. Es muy importante entender esto. Además, quiero decir que estas iglesias que hablan de prosperidad y todos los falsos maestros y falsos profetas tienen grupos políticos. Así como lo escuchas, tienen grupos políticos. Y por medio de estos grupos políticos que trabajan también con masonería, la finalidad es destruir la iglesia. Mucho cuidado. Tienen grupos políticos y sus finalidades ni siquiera es defender la palabra del Señor de estos grupos políticos. Es destruir a la iglesia. Estos grupos políticos que tienen estas iglesias de prosperidad, sobre todo en Bolivia, te dicen por fuera, no, la política no nos interesa. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Son políticos. Pero no buscan, son politiqueros, es lo adecuado. Son politiqueros, porque la política es una ciencia. Tiene método, tiene técnica, es un estudio. ¿Ya? Esto es muy importante. Yo he sacado un estudio que se llama El gobierno moral de Dios, de Carlos Finney. Está en su libro La teología sistemática. Carlos Finney, un ungido, habla de política. Habla de política. Habla de política, no de politiquería. Estos señores son politiqueros. La vieja escuela de la politiquería, donde se promueve el egoísmo, donde se promueve
otras cosas que no son del Señor. A eso me estoy refiriendo. La finalidad además es destruir a la iglesia cristiana. Estos grupos politiqueros han firmado la ley de libertad religiosa. Carlos Finney hablaba de política, el gobierno moral de Dios como un estudio. Hablaba ciencia política, es muy diferente. Esto es un tiempo en que el pueblo evangélico debe saber, y hay que ser claro. Carlos Finney hablaba, un gran ungido del Señor, hablaba de ciencia política. El Antiguo Testamento te habla, por ejemplo, te dice que el que debe gobernar debe saber las Escrituras, debe saber la palabra del Señor, debe tener temor de Dios el que gobierne un pueblo. Muy claro, esto es perteneciente a una ciencia política. Pero los politiqueros, los oportunistas, en este tiempo, sobre todo lo que yo he visto en Bolivia, los politiqueros, que son muchos de estos de las iglesias de prosperidad, están ahí pidiendo otras cosas que no son del Señor. Se los digo claro. Se los digo claro porque yo he sido testigo de eso. Estos grupos politiqueros entran en gobiernos de derecha, izquierda, centro, no les interesa. Ellos están negociando sus intereses personales. Pero por fuera en sus púlpitos dicen, no soy político. Son grupos politiqueros. Y muchos políticos, muchos diputados, senadores están desilusionados de la palabra del Señor, porque estos pastores, estos grupos politiqueros, estos políticos, estos diputados, senadores señalan, ¿para qué voy a ser cristiano si son así? ¿Para qué voy a entregar mi vida a Jesucristo? Si hay un grupo, hay una casta politiquera aquí, eclesial en Bolivia, ¿para qué? Y están desilusionados. Pero esto ya estaba en la palabra del Señor, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estorban a la gente, no entran al reino de Dios ni dejan entrar, así como hacían los fariseos, no dejan entrar al reino ni entran. Estos grupos politiqueros cristianos, pastores que hablan de la prosperidad, les importa el lucro, el dinero. Me dirán, eres muy fuerte. No, la palabra lo dice. Miren, y por avaricia, ¿qué es la avaricia? Amor al dinero. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Versículo 3. Muy claro. Los ven a ustedes como mercadería. Estos grupos politiqueros cristianos han promovido y han firmado la ley 1161. Y esto es muy importante entenderlo. Esta es la primera parte de juicio sobre los falsos profetas y falsos maestros. ¿Dónde les espera? El abismo, el tártaro. Si tú no has creído en Jesucristo, acepta como tu Señor y Salvador. Dile, Señor Jesús, gracias por este día, bendice mi vida, perdona mis pecados. Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados. Te acepto a ti y no a una iglesia. Te acepto a ti porque en ti está la salvación. Gracias Jesucristo porque has muerto por mí en la cruz del Calvario. Si has hecho esta oración, eres hijo de Dios. Quiero decirte, Jesucristo nunca te va a fallar. Jesucristo nunca te va a fallar. Esta palabra bendita nunca te va a fallar. Nunca. No te alejes del cristianismo. No te alejes del Señor. No dejes influenciarte por estas iglesias ocultistas. Acepta a Jesucristo. Bueno, esta es la primera parte de juicio sobre falsos profetas y falsos maestros.
Quiero saludar a los hermanos Kevin Apaza Cachaca, el hermano Diego Rocha, Daniel Vázquez. Quiero saludar al hermano Daniel Vázquez, bueno, y a otros hermanos también que se han enganchado. Dios me los bendiga, la paz del Señor esté con ustedes.